Queridos amigos, hoy es un enorme placer el tema del que vamos a hablar, que es una de mis obsesiones desde hace muchos años, y es la educación. Y esta palabra que puede sonar un poco aburrida, os aseguro que es todo lo contrario, sobre todo cuando quien nos habla de ello es Toni García. Fue premiado como el mejor profesor de España en primaria. Es maestro, director del Colegio Joaquín Carrión de San Javier, en Murcia, un revolucionario de la educación que lleva más de 25 años en esto, escritor, poeta, y tiene varios libros publicados. Me gustaría que fueras tú el que nos dieras el título del último, que me parece importantísimo. Hola David, un placer estar aquí contigo. Y bueno, el último libro que he publicado se titula Aulas sin bullying, aulas sin miedo. Yo creo que si consiguiéramos lo que tú acabas de decir, que es el título de tu libro, también tendríamos dentro de años empresas sin bullying, políticas sin crispación como la que tenemos ahora y muchísimas más cosas. Pero bueno, no nos adelantemos, que hay tanto de qué hablar, y tu historia como profesor y como educador es fascinante, ¿no? Lo primero es, ¿cómo se mide eso de ser el mejor profesor? ¿Cómo se decide? Porque en un partido de fútbol sabemos que el que marca más goles, pero ¿cómo se gana el título de mejor profesor de España? Mira, todos estos premios que hay de mejor profesor de España, o el Global Teacher Prize, o el Global Teacher Award, son todos premios que se dan a raíz de unas bases que están publicadas. Es decir, que hay unas bases que puntúan cada uno de los méritos que tú tienes. Con lo cual, cuando te nominan, en el caso del de España, te tienen que nominar alumnos o padres, para que no haya pues ese corporativismo, ¿no? Cuando te nominan, tú presentas todos los méritos que tú tienes y a través de una valoración que está publicada, pues te van dando una puntuación. El que mayor puntuación obtenga, pues es el que gana el premio, ¿no? Para ello tienes que tener publicaciones, tienes que tener impacto en redes, tienes que tener investigaciones, tienes que tener proyectos de innovación educativa y una larga trayectoria pues de ciertos éxitos, ¿no? Has hecho muchísimas cosas, has innovado, has revolucionado, pero quizá lo que queda, y al final hablamos de generaciones de chavales, ¿no? Tú llegas a un colegio que está con problemas de violencia, problemas de tensiones, de bullying, un colegio realmente problemático y conflictivo, y consigues darle la vuelta y convertirlo en uno de los colegios donde se puede decir que hay un buen ambiente, donde los chavales van a aprender y lo hacen además con ilusión. Uh-huh. Cuéntanos primero qué te encuentras cuando llegas al Joaquín Carrión en San Javier. Yo era docente en el Joaquín Carrión, me propusieron ser jefe de estudios, acepté y 2 años después ya era, un año y medio después ya era el director. El ambiente del centro educativo era muy particular. Hay que tener en cuenta que hay un 78% aproximadamente de inmigración, 18 nacionalidades distintas, muchas culturas, muchas religiones diferentes. Entonces, todo eso hace que, que el clima de convivencia pueda tener ciertas dificultades. Además, tenemos mucho alumnado con necesidades especiales y alumnado con cegueras, alumnado con sordera, alumnado que tiene discapacidades intelectuales, motoras, etcétera, etcétera. Entonces, es un centro complicado de llevar, ¿no? Y sobre todo si hay esa conciencia de que hay un cierto clima de convivencia negativo, pero que es aceptado entre docentes, padres y compañeros, pues hace que el centro sea difícil de manejar. Yo me encontré un centro donde había habido agresiones a docentes, donde era muy normal que los alumnos se agrupasen por etnias o por razas. Cuando yo salía al patio y ponía un pie en el patio, los alumnos se disgregaban como si aquello fueran manifestaciones ilegales. Entonces, claro, yo dije, esto no puede continuar así, no, un centro educativo tiene que tener una convivencia pacífica, porque esa es la base para poder aprender. Si no hay una convivencia pacífica, todos estamos nerviosos para aprender y es la primera base, ¿no? Entonces, empecé a tomar medidas, primero, bastante serias de lo que serían sanciones, ¿no? Luego ya el tema de la prevención puede venir a posteriori, que es lo que digo siempre, pero cuando te encuentras con un colegio con esas características, tienes que empezar a sancionar. Claro, cuando a mí me nombran director y el primer mes expulso a 7 niños, el segundo mes expulso a otros 7 niños, pues se genera pues ese clima de preocupación
comunión entre profesores, padres, alumnos, e incluso hay padres que, bueno, vienen, te amenazan porque expulsas a mi hijo, porque no están acostumbrados a que ciertas conductas son sancionables, ¿no? Eso me costó un año un año muy difícil de convencer a los profesores, también de convencer a los padres y a los alumnos, y a partir de que el clima de convivencia poco a poco se fue asentando, con medidas también de prevención, porque nosotros tenemos medidas de prevención, sucede lo siguiente: cuando los alumnos son felices en un centro educativo y la convivencia es tan buena, cada vez que sale algo, aunque sea puntual, muy pequeño, enseguida te enteras. Enseguida lo detectas, porque el clima es tan bueno que nadie quiere que eso regrese, que nadie quiere que pase nada malo. Entonces, yo tengo mi despacho abierto a las 24 horas para los niños, más que para los padres, para los niños. Los padres pueden ser una pesadilla. Los padres son una pesadilla muchas veces. Entonces, un niño puede a mitad de clase decir que quiere hablar conmigo y entra en mi despacho perfectamente, sin ningún problema, y me comenta sus dificultades, lo que ya le haya sucedido, ¿no? A partir de ahí, el clima de convivencia, digamos que se convierte en el arma fundamental para que el niño vaya feliz al centro, y a partir de ahí ya puedes tirar arriba todo lo que tú quieras. Claro, y puedes crecer y puedes llevar tu proyecto más allá, ¿no? Claro. Y sin embargo, en España tenemos muchos colegios donde ese clima no se da. De hecho, el libro que tú has escrito yo creo que no hay nadie que pueda pensar que no es necesario. De hecho, un dato que me ha dejado muy sorprendido preparando nuestra charla es que España es un país especialmente conflictivo en sus colegios. 300.000 casos al año según, creo que se llama Bullying Sin Fronteras, sí, la organización, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal para que ir al colegio, que haya tantos niños que van al colegio con miedo? Mira, en España hay un problema fundamental, que es ese miedo a tomar medidas. Hay un miedo importante a tomar medidas. Eso es sancionar como que da miedo hacerlo, ¿no? Incluso yo tengo un próximo libro que se va a titular "Te va a reñir ese señor", porque ni siquiera los padres ni los profesores quieren ser los ejecutores de tomar esa responsabilidad de sancionar, ¿no? Cuando un niño se porta mal en un restaurante, y esto lo hemos visto muchas veces, donde está molestando a los camareros, donde pone en peligro a los camareros incluso con sus movimientos constantes, el padre y la madre le dice: "Te va a reñir ese señor". No yo, que soy tu padre, sino ese señor que no tiene nada que ver, te va a reñir. Porque tenemos una aversión tremenda a tomar sanciones, ¿no? Y eso es fundamental. Cuando nosotros queremos demostrarle a un miembro de la tribu que su actitud es contraria a la convivencia de la tribu, tenemos que sancionarlo. Es que no queda otro remedio. Luego ya nos preocuparemos de si ese agresor, de si ese acosador, pues tiene problemas familiares, si tiene problemas de autoestima. Ya nos preocuparemos de él. Pero lo primero es proteger a la víctima. Y protegiendo a la víctima, no solamente apartándolo de ese acosador, sino expulsando al acosador para que el acosador y el acosado vean que se toman acciones, ¿no? Porque una de las cosas más graves que le puede pasar a un niño que está siendo acosado es que vea que al alumno acosador no le pasa nada, porque entonces se siente acosado dos veces. Una por el propio acosador y otro por el Estado que no le protege. Y eso no lo podemos permitir en los centros educativos. De hecho, yo en mi entorno familiar tengo algún caso, y la solución al final a ese acoso fue que la víctima tuvo que cambiar de colegio. Mientras que a los acosadores, a los que hacían el bullying, no les pasa prácticamente nada. Y esto es como algo muy usual, ¿no? Se escucha mucho. ¿Por qué no se han tomado medidas en este aspecto? ¿Por qué no hay en los colegios un protocolo, que me imagino que el tuyo sí debe tener, ¿no?, de actuación para que no pase esto y se invierta y al final sea la víctima la que paga el acoso? Mira, los protocolos de actuación son obligatorios en todos los centros educativos, sean públicos, privados o concertados. No se aplican. No se aplican. Y a veces cuando se aplican últimamente, me estoy dando cuenta de que se aplican única y exclusivamente para protegerse, en el modo de decir, bueno, ya hemos hecho algo, hemos intentado hacer algo. Que es un acto más de relaciones públicas que de efectividad. Correcto. Porque, bueno, hay mucho miedo a reconocer que en un centro educativo se ha producido un caso de acoso escolar, cuando yo creo que debería ser lo contrario. Cuando tú en un centro educativo dices: "He detectado 2 casos de acoso escolar y los hemos atajado", pues es para estar contento y satisfecho. Sin embargo, muchos docentes y muchos equipos directivos lo interpretan como: "Madre mía, qué horrores, debe ser un colegio horrible, entonces vamos a tapar todo lo posible que sucede en estos casos para que parezca que no hay nada, ¿no?, que no hay ninguna problemática". Y eso es uno de los grandes errores. Pero luego hay y aquí ya vamos a tener un pequeño problema, hay una corriente pedagógica muy contraria a ese tipo de medidas, hasta tal punto, ¿no?, que
que hoy en Twitter, que yo soy muy cañero en Twitter, tengo ahí mis luchas. Tienes pues, tus haters. Sí, imagino, ¿no? Tengo muchos haters. Pues leía una persona que decía que eso de sancionar, que no se debería hacer nunca, un pedagogo que decía que eso de sancionar no se debía hacer nunca porque había que utilizar la disciplina positiva. Vamos a ver, la disciplina positiva está muy bien, pero a posteriori. Lo que está bien cuando sucede ya el acto es la sanción. Luego ya nos preocupamos, como que te he tenga dicho, consecuencias. Que tenga una consecuencia. Y que el alumno, en este caso, vea que lo que ha hecho va a tener una consecuencia directa que le va a afectar. Efectivamente. Pero esa corriente pedagógica hace que incluso la propia administración, a veces, dependiendo de quién te toque, cuando sucede un caso de acoso escolar, lo primero que te pregunte es ¿qué ha hecho el centro educativo para que esto no suceda? Entonces, claro, cuando te están acosando indirectamente de que el problema de que haya un caso de acoso escolar es porque tú no has hecho nada, pues claro, eso te lleva pues a un desgaste emocional bastante importante donde tú dices como docente, bueno, si al final el problema va a ser mío, yo voy a tener que rellenar unos cuestionarios, unos formularios inmensos, larguísimos, y luego al final la inspección va a venir y me va a inspeccionar a mí para ver qué he hecho yo, qué he dejado de hacer, pues claro, nos meten en una tesitura bastante compleja, ¿no? Porque al final da la sensación de que el problema de que suceda el bullying es de los docentes. Está claro que hay docentes que miran para otro lado, igual que en todas las profesiones, hay de todo, ¿no? Pero cuando sucede un caso de acoso, lo que hay que tener en cuenta siempre es que el culpable es el acosador, siempre. Me está recordando una fotografía que me impactó hace años. Y era de un grupo de profesores manifestándose y una pancarta que decía que estaban hartos o que querían detener las agresiones que ellos recibían, los profesores, ¿no? Sí. ¿Esto qué está pasando? O sea, es decir, que es impensable en otras generaciones, ¿no? La agresión, porque el profesor era visto como una autoridad, era respetado. Aquí la responsabilidad ¿de quién es? ¿Es de los colegios? ¿Es de los padres? Hemos bajado la guardia en cuanto a lo que tú decías, ¿no? En la disciplina. A lo mejor es, no sé, entre comillas, ¿no? A ver si me van a volver a mí los haters a mí, ¿no? Pero un buenismo excesivo en la educación. ¿Qué ha pasado? Es todo justo lo que comentas tú, es esa amalgama de cosas, ¿no? Antiguamente, y hay esa viñeta que imagino que habrás visto donde decían, pues voy a llamar a tu padre porque te portas mal, y ahora son los alumnos los que dicen voy a llamar a mi padre para que te ponga en tu sitio al profesor, ¿no? Ha sucedido eso, hay un cambio de paradigma en cuanto a la autoridad, no se respeta prácticamente nada, no se respeta la justicia, no se respeta la policía y no se respeta a los docentes, ¿no? Pero tampoco se respeta a los padres, es decir, hemos cambiado ese concepto de autoridad, hemos sido eso que se llama la educación democrática entre las familias, que no existe la democracia en una familia, hay un padre, una madre y unos hijos, no existe la democracia, puede ser una educación equilibrada, perfecto, pero eso de una educación democrática dentro del ámbito familiar, bueno, y hubo una corriente pedagógica bastante impactante en España buscando justamente eso, ¿no? Que los alumnos tenían los mismos derechos que los padres, los mismos derechos que los profesores. Entonces, claro, cuando los alumnos adquieren unos derechos que no les corresponde, pues muchas veces suceden este tipo de cosas, las agresiones a docentes. Yo te puedo decir que hay muchísimas más agresiones a docentes de los que se ven. Porque los que aparecen los docentes no denuncian. Porque los docentes no denuncian y casi siempre queda en el ámbito privado, queda en el ámbito del centro educativo y poco más. Pero te puedo contar barbaridades, y te podría contar barbaridades que están sucediendo en centros educativos donde tienen que eliminar, sobre todo en secundaria, donde tienen que quitar pues las puertas de los aseos por todo lo que sucede dentro. O menores que están haciendo directos en Instagram, en los aseos, haciendo determinadas cosas. Eso que la gente no sabe. Cosas que no se ven, que no llegan al público. Que no llegan al público, que es en privado. Que... O sea, que tú me estás diciendo que de lo que yo te estoy contando, en realidad es mucho peor de lo que yo estoy diciendo. Sí. Hay una corriente que quiere tapar este tipo de situaciones donde te dicen es mentira, eso no sucede, pero si ves pues a través de las redes sociales todas las quejas que hacen los maestros sobre las faltas de respeto continuadas en las aulas, pues te das cuenta de que el problema es mucho más grave de lo que aparece, ¿no? Lo que aparece en prensa es la punta del iceberg. Es verdad que los centros educativos de secundaria, en muchos, obviamente no en todos, pero es muy difícil dar clase. Es muy difícil dar clase porque hay una falta de respeto constante entre el alumnado con el alumnado y con el alumnado con el profesorado. Eso hace que sea muy complicado. Los alumnos incluso se quejan de ese clima de convivencia que hay. No pueden recibir clase de manera normal, los que quieren
tampoco pueden aprender. Correcto. No pueden aprender porque siempre hay alguien que está interfiriendo y ese alguien permanece hoy, mañana, pasado porque no se toman medidas contra él. Y hay una cultura en España que yo, como he vivido muchos años fuera y también mis hijos han ido a colegios fuera, que a mí siempre me ha sorprendido la diferencia, ¿no? Como el malote, el que impide que otros puedan estudiar, el bully, tiene un aura de popularidad, en cierto modo, ¿no? Mientras que el estudioso, el que hace sus deberes, el que saca buenas notas, el empollón. ¿No? Sí. Es como que ya le ponemos una etiqueta como que fuera algo malo casi, sí. ¿no? El ser el empollón o el cumplir con tu trabajo, ¿no? Y yo pensaba que esto ocurría en todos lados. Y luego viajando y viviendo otras experiencias educativas, me di cuenta de que era muy de aquí, muy de España. Sí. Y que fuera mucho, es al revés. El popular, el que se le dan muy bien las matemáticas, puede ser muy popular y no necesariamente el malote. Sí. ¿Esa cultura de dónde viene? Bueno, yo creo que es ancestral, ¿eh? Yo creo que en España esa cultura típica ya viene desde el siglo XV, el siglo XVI, donde bueno, donde los lazarillos, este tipo de personajes muy propios de España. Yo he estado en muchos colegios de Europa, he tenido la fortuna de viajar por muchos colegios de Europa. Y esto que comentas tú se da mucho en la zona de los países del sur, ¿no? Del sur de Europa. En los países del norte de Europa este tipo de conductas no suele suceder y además es muy habitual que cuando algún alumno se hace el graciosillo, el resto se aparte porque no quiere estar asociado a ese tipo de alumnado. Entonces a mí a veces cuando me preguntan ¿qué políticas de Noruega podemos aplicar en España para mejorar de Suecia? Pues cambiar los suecos por los españoles, porque no hay otra cosa. Pues es que eso no es muy no es muy fácil, no podemos empezar a hacer, pero pero tú has conseguido en tu colegio, el colegio que tú diriges, has conseguido darle la vuelta. Sí. Entonces, más allá de lo que nos has contado, ¿no? Que tú llegas allí y lo primero es que te vuelves a ganar el respeto, expulsas a un número de personas, los alumnos empiezan a ver que va a haber consecuencias. ¿Qué otras medidas has aplicado o cuál sería el método, ¿no, Toni García, para que ese colegio haya cambiado completamente el ambiente que se vive? Mira, hay 3 elementos que son la detección, la intervención y luego la sanción, ¿no? La prevención, intervención y sanción. Tienes que actuar en los 3 ámbitos, ¿no? Está claro que cuando te encuentras un colegio conflictivo, lo primero es intervenir, extirpar todo aquello que esté mal, ¿no? Pero luego a partir de ahí, a partir del segundo año, yo ya empecé a tomar otra serie de medidas. Entre esa serie de medidas, unas son las preventivas, ¿no? Nosotros empezamos a hacer charlas con padres, con profesores y con alumnos sobre pues distintos temas de la actualidad, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, el acoso escolar o el acoso a través de las redes o el uso de las redes sociales, la implicación legal que tiene el uso de las redes sociales cuando se cometen algún tipo de delitos o de acosos, eso tanto con alumnos como con padres. Tenemos lo que se llama una patrulla roja, es una patrulla de mediación porque yo parto de que si los menores saben resolver sus conflictos de manera dialogada, pues se solucionan muchos de los problemas que surgen en el patio. Es una patrulla formada por alumnos. Por alumnos de cuarto, bueno, fundamentalmente ahora mismo quinto y sexto. Se les forma en lo que es actuaciones de mediación, donde ellos llevan un palo que lleva una oreja y otro palito donde lleva una boca. En un momento donde hay un conflicto, hay un alumno que le toca la boca, que tiene que hablar, y el otro tiene la oreja, que tiene que escuchar. Luego se intercambian sin interrumpirse y al final pues hay llevan un papel, un documento donde los alumnos tienen que firmar a qué acuerdo llegan. Pueden llegar a un acuerdo o pueden no llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, eso pasa al jefe de estudios. Pero si llegan a un acuerdo, se soluciona el conflicto en el patio, me dan el papelito y se ha resuelto. Y yo creo que esa parte de dialogar, que es la que nos falta también muchas veces a los adultos para solucionar conflictos en muchos ámbitos, profesionales, familiares. Estaba pensando en eso, en lo bueno que sería llevar ese sistema al Congreso, por ejemplo. Sí. Es que hay momentos donde tú ves esas situaciones donde dice aquí lo que falta son medidas de diálogo, ¿no? Entonces, hemos resuelto un montón de conflictos, la mayoría de los conflictos se resuelven ya en el patio. Se resuelven en el patio porque entre ellos llegan a
acuerdos antes de llegar lógicamente a la dirección, porque sabe que va a tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y también tenemos actividades de concienciación. Por ejemplo, tenemos el proyecto donde estamos trabajando ahora una serie de profesores que se llama De Niño a Niño, donde nosotros pues hacemos unas clases online con los alumnos que están hospitalizados en hospitales de la región de Murcia. Eso hace que los alumnos se den cuenta de que hay otras experiencias y otras vivencias mucho más complejas de las que ellos están sufriendo, ¿no? Siempre hacemos alguna etapa solidaria para que los alumnos vean que hay alumnos en otros países que tienen necesidades, y eso ya, digamos que es en el ámbito de la prevención, para que el alumno sepa gestionar toda esa agresividad que pueda tener, ¿no? Y gestionarlo desde un punto de vista, pues más bien, pues no desde el conflicto, sino desde el diálogo. El concepto aquí no es solo enseñar matemáticas, lengua, historia, ¿no? Sino enseñar también resolver conflictos, ayudarles también a tener empatía, ¿no? A conocer otras realidades y hacer un poco más humana, ¿no? Lo que es la escuela. Uh-huh. Que muchas veces los adultos tenemos un recuerdo de lo duro que puede ser el colegio por todo lo que se vive, ¿no? Pues los bullies, la competencia, todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Se puede conseguir una escuela más amable y a la vez más disciplinada, ¿no? Sí, sí, sí. Es que justamente aquello que es disciplinado, lo que pasa es que el concepto de disciplina, pues digamos que tiene mala prensa porque, bueno, se confunde con el tema de castigo físico. Pero la disciplina es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Si tú quieres tener éxito deportivo, necesitas disciplina, autodisciplina, pero no deja de ser disciplina, ¿no? Entonces, la disciplina no deja de ser el cumplimiento de las normas para una convivencia pacífica. No tiene nada malo. Por tanto, es necesaria para la convivencia dentro del aula. Se puede hacer perfectamente, porque además eso hace que el clima de convivencia sea tan bueno que todo el mundo quiera ser, pues eso, más feliz, más amable y más humano, ¿no? Tenemos un problema en la educación actual en ese sentido, y es que siempre hablamos de fomentar el espíritu crítico, fomentar esa empatía, ese sentimiento humano, pero hemos eliminado la poesía, hemos eliminado la filosofía, hemos eliminado el arte, hemos eliminado el dibujo, hemos eliminado la fotografía. Hemos eliminado todo lo que requiere un esfuerzo para pensar. Correcto, correcto. Entonces es imposible conseguir escuelas humanas, esa concepción humanista de la escuela que yo soy en la que creo, es imposible llevarla a cabo eliminando todo aquello que nos convierte en verdaderos seres humanos, ¿no? Que nos convierte en seres pensantes, críticos. Y ese es un problema. Fíjate, te voy a comentar una anécdota con respecto a esto de la convivencia en un centro donde nosotros sancionamos y tomamos medidas importantes, ¿no? Fíjate hasta qué punto el alumnado tiene esa conciencia de que va a ser protegido y de que la convivencia está por encima de todo, que recuerdo una vez que vino a nuestro centro, solicitó a nuestro centro un alumno de un colegio de la zona, y entonces mi secretaria estaba al teléfono y bueno, para solicitar los datos, los documentos, y antes de colgar, al otro lado oyó a la secretaria del otro centro decir: toma, ahí se lo llevan. Entonces, claro, la secretaria se acercó a mí y me dijo: Tony, creo que viene un alumno un poco complicado. No sé, o sea, se lo habían quitado de encima. Se lo habían quitado de encima. Y tuvimos la suerte de que la secretaria lo escuchó. Claro, ¿no? Estabais prevenidos para lo que venía. Estábamos prevenidos porque lo había escuchado, pero no sabíamos exactamente el qué, porque nos dijeron que era un alumno, pues, normal, sin ningún tipo de problemática, ¿no? Era un alumno de sexto, repetidor. Y bueno, cuando llega el primer día, perfecto, yo les enseño la clase o algún compañero le enseña el aula, el patio, etcétera. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, me llama un niño de cuarto, un niño de origen chino, llama a mi puerta y me dice: Tony, ¿puedo hablar contigo? Y le digo yo: claro, sí, por supuesto. Entonces me dice: ¿sabes que hay un niño nuevo en el colegio? Y le digo yo: sí, hay un niño nuevo. Y dice: pues ayer a la salida me pidió 1 euro y me dijo que si no le daba 1 euro, que me iba a pegar, y que le tenía que traer 1 euro todos los días. Primero, ese alumno tiene la confianza suficiente para contarle al equipo directivo lo que le ha sucedido, que es uno de los grandes problemas que hay en el acoso. Los niños casi nunca le comentan a los adultos lo que les sucede, son los últimos en enterarse. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en que nadie les vaya a ayudar. Eso lo primero, a veces por vergüenza, ese es el primer inicio, ¿no? Tienen vergüenza a contarlo porque quieren solucionarlo por ellos mismos, pero en segundo lugar no se lo cuentan porque no confían en que ningún adulto les va a ayudar. En este caso tenía claro que el adulto le iba a ayudar.
Eso es importantísimo porque ellos ven que el clima de convivencia para el centro es fundamental y que todo aquel que lo rompa va a tener algunas consecuencias. De tal hecho que yo llamé al padre, a la madre, a la policía municipal, llamé a servicios sociales y le dije a la madre que le iba a explicar bien lo que sucedía. Si un menor roba o le pide a un alumno 1 euro, eso significa que en casa hay un problema y que yo me iba a encargar de investigar lo que pasaba en su casa, a menos que cambiase la situación. Y cambió la situación. No volvió a pedir 1 euro. No volvió a pedir ni 1 euro, ni se volvió a portar mal en el centro educativo. Sí, porque desde el primer minuto, desde la primera señal de un comportamiento inaceptable, se cortó de raíz. Correcto. Si eso llega a pasar o el alumno no tiene... Tú imagínate ese alumno que no tuviera esa confianza conmigo para contármelo. Claro, por miedo, él había seguido pagando y pagando y pagando. Hasta que eso se hubiera estancado, se hubiera enquistado, hubiera perdido la confianza, hubiera perdido la autoestima, hubiera perdido muchos aspectos de su personalidad que quizá le hubieran llevado pues a eso, a una depresión o a autolesionarse, porque la respuesta que da un menor a esos problemas que tiene tan graves que no sabe cómo actuar, pues le pueden conducir a cualquier tema. ¿Qué hace que no se tomen medidas de las que estamos hablando y que parecen razonables, que sea una excepción? El que ese sea el modelo y que en general pues estemos viendo todo lo que comentábamos antes, ¿no? Una situación que en realidad, según describes, es mucho peor incluso de la que conocemos. Sí. Esa ocultación, esa negación del problema es una de las principales dificultades a la hora de tomar medidas, ¿no? No hay una conciencia muy clara de que algunos centros educativos es muy complejo dar clase. Es muy complejo dar clase. Yo te puedo decir, y lo digo porque es un tema que no sale en casi ningún sitio, que hay centros educativos con 2.000 alumnos que tienen 1.000 partes abiertos en un semestre. 1.000 partes de disciplina, sí. Y no te digo que me lo comente un compañero, ni 2, ni 3, ni 4. Visto. Lo he visto, tengo compañeros directores de centros educativos que de hecho yo me preparé pues un cierto estudio, no muy amplio, pero sí un cierto estudio de determinadas zonas de España, de todas zonas de España, para saber qué estaba sucediendo, y lo que recibía de muchos directores era que había eso, pues aproximadamente a lo largo de un curso 1.000 y pico partes, unos más graves, otros menos graves, pero 1.000 y pico partes de disciplina. Eso es una barbaridad, eso significa que hay un problema. Muchos de ellos sin consecuencias, porque ten en cuenta que a veces sucede, como pasa también en los tribunales de adultos, a veces sucede que cuando tú quieres tomar algún tipo de medida contra un comportamiento determinado de un alumno, pues los padres casi siempre se van a posicionar a favor de su hijo, que en cierta medida tiene su razón, pero en otra cierta medida no. Pero esto ha cambiado. Ya sé que suena un poco viejuno esto de decir, no, en mi época y tal... Pero en mi época, tú ibas a tus padres y tal, y oye, me han sancionado en el colegio, y la bronca te la llevabas tú. Sí. Y las consecuencias las pagabas tú. Sí. A ningún padre que yo conociera de esa época se le ocurría ir a protestar al profesor, oye, ¿por qué habéis sancionado a mi hijo? Sí, eso es lo que sucede habitualmente, eso ha variado, sí que es cierto, no es viejuno, es la realidad, se puede atestiguar. Cualquier docente que lleve como yo 30 años en educación te puede decir las variaciones que ha habido en los últimos años con respecto a las conductas de los padres. A veces me dicen a mí, demonizas a los padres, demonizas a los alumnos. No, demonizo una concepción social. Yo es lo que demonizo, ¿no? O sea, tú te has dado cuenta... Ya no, luego hablamos de la evolución de los alumnos que te han ido llegando a través de los años, pero de un cambio en los padres. Sí. Y padres que antes no toleraban ciertos comportamientos en sus hijos y que ahora los condonan o incluso los justifican y echan la culpa al profesor. Sí. Antes que a su propio hijo. Sí, yo llevo 9 años en equipo directivo como jefe de estudios o como director, y de hace 10 años para aquí ha cambiado, ¿no? Cuando antes los padres venían y primero te escuchaban, luego intentaban comprender la situación y no justificaban aquellas conductas, obviamente no te iban a decir que mi hijo es malísimo, ¿no? Pero no justificaban las conductas contrarias a la norma de sus hijos. Hoy lo primero que hacen ya sin escucharte, es acusarte a ti o de que le tienes manía
o de que el niño se va a frustrar, y esto te lo digo porque me ha sucedido en conversaciones con padres, o que no es tan grave ciertas cosas que sí que son graves, ¿no? Esto es el día a día, ¿no? Por ejemplo, pues, alumnos que agreden, alumnos que a lo mejor hacen ciertos acosos por redes sociales, los padres lo ven como algo normal, son cosas de niños, te dicen, y bueno, tampoco le dan la importancia que tiene, ¿no? O un castigo determinado ejemplar porque tu hijo ha agredido a otro constantemente o está metido en un caso de acoso, bueno, pues si le quitas, por ejemplo, una excursión, pues puedes tener una denuncia en inspección educativa. ¿Y cuál es la reacción de las autoridades educativas en este caso, ¿no? Porque uno imaginaría que las consejerías de educación o quien esté a cargo se pondría siempre en defensa de la autoridad del centro y del profesor. No sé si es así. Eso depende de como todo, igual que hay grandes profesores y profesores más mediocres, pues hay grandes inspectores y otros inspectores que se ponen un poco de perfil. Depende de la suerte que tengas con la inspección, de la presión que hagan los padres, y no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil. Yo he visto de compañeros de comunidades autónomas, de compañeros de Andalucía, compañeros de Castilla-La Mancha, que a veces me escriben para preguntarme sobre ciertas situaciones donde te dicen abiertamente que pues su inspector se ha puesto de perfil o directamente le ha dado la razón al padre para no tener una mayor problemática. Pero fíjate que esto es un problema que tampoco es de la inspección educativa como tal, ni de la propia administración. Es un problema de la jurisprudencia, es un problema de la justicia. Porque si hay una jurisprudencia que hace que ciertos casos que se ha llevado a la justicia le den la razón a los padres, pues muchas veces la administración está atada de pies y manos. Y te cuento un caso muy particular, ¿no? Yo estuve en Alemania durante 2 semanas trabajando en un instituto. Bueno, en un Erasmus con unos compañeros en un instituto. Yo veía que los alumnos entraban al instituto sin sonar la sirena, alumnos de 18, 19 años, 16, 15, 11, porque en los institutos en Alemania entran con esa edad. Yo veía que entraban en sus aulas y que bueno, a veces no había profesor esperando. No había profesor esperando. Entonces le preguntaba, bueno, ¿esto es normal? Y me dice, sí, los alumnos van entrando y esperan a que llegue el profesor. Y digo yo, ¿y si falta un profesor? Dice, no pasa nada. Si ven que falta un profesor, a los 10 minutos, 15 minutos, informan aquí, pero los alumnos se van a sus zonas de recreo, a las bibliotecas, a las zonas de descanso, ¿no? Y yo le decía, y en el caso de que a las 9:05 no haya un profesor y un alumno agreda a otro, ¿qué sucede? Dice, no sucede nada. Dice, aquí un tribunal sentenciaría a los padres y al alumno agresor. A los padres y al alumno agresor. Muy interesante. ¿Y sabes qué ocurre? Que en España, si eso sucede, te denuncian a ti como docente. Porque en España la jurisprudencia dice que el tutor o el profesor tiene que ser vigilante de que no le pase nada al alumno. Sin embargo, en la Alemania, la responsabilidad cae en el agresor y en los padres del agresor, que son al fin y al cabo los que lo han educado, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa variación de jurisprudencia, hace que en España, pues muchas veces los padres tengan un enorme poder ante la administración y la administración a veces está atada de pies y manos para tomar ciertas medidas, porque al final va a un tribunal y a lo mejor le dan la razón. Ha sucedido, ¿eh? Eso es interesante, ¿no? El hacer responsables a los padres, ¿no? Por dejación de funciones muchas veces de sus hijos. Es curioso que hayas terminado siendo este revolucionario de la educación con tu experiencia personal como estudiante. Porque yo no sé si es mucho decir que fuiste parte del fracaso escolar o de... Esa es una etiqueta que a mí no me gusta, ¿no? Pero sí es verdad que no te adaptaste bien al sistema, que estuviste yendo a muchísimos colegios porque tu familia se trasladaba, no sé si 15 colegios diferentes o... En mi etapa de educación hasta la universidad, 15 colegios. Que es una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y te encontraste a menudo con un sistema muy rígido que yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la educación en España, ¿no? En el cual si no te adaptas exactamente al molde, si tus habilidades no son las que ellos esperan y son otras, por ejemplo, al final van empujándote y expulsándote un poco del sistema. Y ahí es donde vamos al fracaso escolar, que España está con unos datos terribles desde hace años. ¿Qué sistema te encontraste tú y cómo saliste de ese sistema y cómo conseguiste dejar atrás ese
entre comillas, fracaso escolar? Yo tengo mucha capacidad de automotivación por mí mismo. Entonces, bueno, eso hace que supere muchos de los problemas que me encuentro a diario, tanto en mi profesión como en mi etapa estudiantil, ¿no? Pero había una cosa que a mí me molestaba mucho de mi escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, jugaba en primera división de fútbol y me ponían un bien o un suficiente en educación física. Tocaba un grupo de música y me ponían un bien o un suficiente en música. Ganaba premios de pintura y me ponían un suficiente o un bien, ¿no? ¿Por qué? Porque como no era bueno, entre comillas, en lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, pues como que te desprestigiaba todo el resto de habilidades que tuvieras, mientras que alumnos que eran unos zoquetes en música, en educación física o en dibujo y que hacían unos dibujos desastrosos, le ponían sobresaliente porque en lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, francés, inglés, eran destacados y tenían sobresalientes, ¿no? Eso nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado de la escuela, ¿no? Recuerdo una ocasión que tuve una discusión donde un profesor me decía que le parecía muy raro que un alumno tuviese todos sobresalientes y que en un área determinada tuviese un bien. Yo lo que le dije es que me parecía raro que tuviese sobresaliente en todo. Porque es muy difícil destacar absolutamente en todo, ¿no? Es complicado. O sea, la escuela no debería ser un sitio donde se detectara la habilidad de cada alumno, no como un bloque homogéneo, todos tenéis que hacer lo mismo, sino detectar para qué es bueno cada alumno. Yo soy un convencido de que todos los chavales tienen al final un talento, una habilidad. Detectarla, potenciarla y encaminarle por donde debería ir, ¿no? Sí, yo siempre siempre digo que mi proyecto de dirección está basado en algo fundamental y es que todos los alumnos tienen que tener alguna posibilidad de éxito dentro de la escuela. Todos tienen que tener alguna posibilidad de éxito. Si el éxito solamente está en lengua, van a tener un porcentaje. Si el éxito va a ser solo la memorización, lo va a tener un porcentaje. Al contrario, si el éxito solo lo va a tener el aprendizaje cooperativo, también lo va a tener un porcentaje, porque hay una amalgama de alumnos y cada uno tiene sus capacidades, sus habilidades, sus expectativas y sus gustos, ¿no? En la escuela tiene que triunfar Maradona y Shakespeare. Tienen que triunfar todos. Si solo puede triunfar Shakespeare, mal. Si solo puede triunfar Maradona, mal. Entonces, nosotros estamos haciendo que se pierdan muchos de esos talentos porque no los reconocemos, porque seguimos siendo demasiado rígidos en lo que es el aspecto curricular y por otro lado porque no estamos ofreciendo, por mucho que digan las administraciones, no estamos ofreciendo pues posibilidades al alumno para que tengan muchas experiencias. Si un alumno no tiene piano, nos perderemos al próximo Mozart. Si un alumno no tiene posibilidades de jugar al hockey, pues nos perderemos grandes jugadores de hockey. Por eso la escuela tiene que tener una diversidad enorme de herramientas, de materiales, para que el alumno pueda saber qué es lo que le gusta y qué se le da bien. Y luego tenemos que primar eso que se le da bien. Es decir, si un alumno pues no es bueno en matemáticas, por decir bueno, que no es un término que me guste, pero bueno, que no destaca especialmente en matemáticas, en lengua, pero es maravilloso, pues a lo mejor comportándose con el resto de los compañeros, muy empático, o hace unos vídeos de YouTube sobre videojuegos geniales, potenciemos eso. Claro. ¿Qué problema hay en potenciar eso? Yo recuerdo que el colegio donde más feliz fui fue en un colegio donde a mí me sacaban para jugar al fútbol en medio del latín. Porque teníamos competiciones de fútbol y cuando había una competición de fútbol interesante llegaba el entrenador y decía Tony, Kiko y no sé quién para abajo a entrenar en mitad de latín. La profesora de latín se encargaba de darnos la parte que nosotros no habíamos dado en el aula y nosotros ya nos esforzábamos por hacerlo bien porque dependía de que jugásemos al fútbol o no. Pero y eso en el arte, en todo se puede hacer. Eso además les da a los chavales una autoestima. Porque yo a veces tengo la sensación de que la escuela en España y también en algunos países de Latinoamérica que comparten culturalmente sistemas, se trata de decirle al alumno constantemente para qué no vale. Sí. No para qué vale. Sí. ¿No? Y yo creo que se crea mucha frustración en los chavales y creo que muchas veces se les quita un poco la autoestima de decir, oye, ¿para qué valgo yo? ¿No? Sí. Hay mucha penalización, mucha penalización. El error sigue siendo concebido como una parte del fracaso, cuando en realidad es una parte del éxito, ¿no? Que esto dice mucho de la sociedad española, que tiene un pavor al riesgo y al fracaso, ¿no? Sí. De hecho, estaba viendo unos datos, no sé si es 1 de cada 4 chavales menores de 24 lo que quiere es opositar y ser funcionario, que es donde no está el riesgo, donde hay una seguridad, una garantía. Hay otras sociedades que tienen otros problemas y el sistema educativo estadounidense, por ejemplo, tiene muchos, pero es verdad que fomenta mucho el tirarse a la piscina, el arrojarse, el no tener miedo a fracasar y el que fracasar no esté mal visto. Correcto, es decir, correcto. Te has caído, levántate e inténtalo otra vez, ¿no? Es un poco...
culturalmente ahí está claro que tenemos mucho que avanzar, mucho que hacer, ¿no? Seguimos teniendo la concepción esa de que el error es un fracaso, ¿no? Y el error nadie nace aprendido, y alcanzar el éxito de buenas a primeras es imposible. Entonces eso afecta luego al resto de la vida. Como has dicho, muchos alumnos que luego se hacen adultos ciudadanos no quieren emprender ciertas, ni siquiera aquello que con lo que sueñan, por miedo a fracasar, ¿no? Porque les dicen que lo cómodo pues es eso, ser funcionario o tener un trabajo muy estable donde prácticamente no suceda nada, ¿no? Entonces hacemos seres pues un poco más débiles, que lo único que persiguen es la comodidad, no el de realizar sus sueños y no convertirse en ciudadanos activos de una sociedad. Una crítica muy recurrente en las escuelas de alumnos, de algunos padres, me voy a incluir, modelos educativos y temarios que fomentan mucho la memorización, que yo creo que debe ser una parte, ¿no? La memoria y tal, poco el espíritu crítico, poco la creatividad. Vamos a poner un ejemplo que a mí me afecta como autor de libros, ¿no? El tema de la lengua. Uh-huh. Yo lo que conozco por mi experiencia familiar, la lengua muchas veces se hace casi, parece adrede para que los chavales odien la lectura. Uh-huh. O sea, yo he dicho, si sale un hijo lector después de estos marrones que les hacen leer antes de tiempo, es un milagro, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención que no seamos capaces, por ejemplo, en el caso de la lectura, ¿no? En vez de intentar darles un clásico cuando no toca, que cojan el gusto por la lectura. Yo no sé si es con Harry Potter o con qué, pero con un libro que les guste. Sí. Sí. ¿Por qué no hacemos eso? Mira, hay demasiado estancamiento sobre lo que debe hacerse o no debe hacerse, sobre todo en ciertos ámbitos como el que comentas de la lectura, ¿no? Cuando la lectura tiene una parte es la de que fomenta la comprensión lectora, pero otra parte es la del ocio, evidentemente. Entonces también tenemos que tener en cuenta que si hacemos de la lectura un martirio, los alumnos no se querrán acercar. Y es verdad que, por ejemplo, en mi caso, yo las lecturas que me ponían a mi edad, yo era un alumno pues madurativamente, pues que no era, no tenía una madurez muy elevada en ciertas edades, entonces me ponían unos textos que a mí no me gustaban, ¿no? Lo importante es engancharte con la lectura, y como dices tú, si te engancha Harry Potter, pues Harry Potter, si te enganchan los tebeos, pues empecemos con tebeos. Eso ya hará que saltes más adelante a una literatura pues un poco más de calidad, ¿no? Pero yo siempre lo digo, imagínate, yo sí voy al cine, ¿no? Y voy al cine, voy con mis palomitas, voy con mi mujer, y a la salida del cine, pues va un tío y me dice, ¿cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje secundario? ¿De qué va la trama? ¿Quién es el director? Yo no vuelvo al cine. No vuelvo al cine. Y es lo que hacemos muchas veces con los libros. ¿Quién es el personaje principal? Coño, lee tranquilamente, sal con los alumnos al patio, lee debajo de un árbol, y eso hace que las relaciones emotivas que se establezcan con las lecturas potencien que quieras seguir leyendo. Y habla de los libros de otra manera, porque también lo que he visto es empóllate la vida y obra de todos estos autores, dime si son de la generación del 27 o no y demás, pero no han llegado a entender a esos autores, no han llegado a leerlos, ni ha habido una discusión en clase para comprender. Correcto, sí. Y a mí eso, ya te digo, como autor me irrita, no sé si me cabrea. Sí. Mira, yo tengo una experiencia con eso que recuerdo, y no voy a decir nombre porque es el padre de un poeta muy conocido, español, entonces no lo voy a decir, pero recuerdo en un colegio que, bueno, nos preguntaban sobre un poema, y yo siempre intentaba posicionarme detrás de un compañero para que la visual del profesor no coincidiera conmigo y no me preguntasen nunca nada. Yo intentaba pasar siempre desapercibido. Entonces recuerdo que una vez me miró y me preguntó qué quería decir un determinado poema. Y yo le dije lo que para mí quería decir ese poema, ¿no? Entonces el hombre dijo ¡no! Y casi me despeinó, ¿no? Me sacó de mi órbita y me dijo, lo que quiere decir es... Y ya no volví a hablar nunca más. Si te dice el profesor lo que quiere decir o lo que no quiere decir, dígalo usted. Si me está pidiendo, fíjate, una compañera una vez de la carrera de magisterio me dijo, Tony, ¿puedes venir como observador? Porque tengo un problema de que los alumnos no participan. Yo doy didáctica en la universidad y les pregunto, ¿qué pensáis? ¿Es bueno dar este contenido? ¿No es bueno? ¿Las raíces cuadradas deberían darse, no darse? Y no participa nadie, ¿no? Y le dije yo, no hace falta que vaya. Ya te digo cuál es el problema. Esos alumnos han pasado 18 años
sin que nadie les pregunte su opinión, sin que puedan hablar dentro de un centro educativo prácticamente. Entonces lo único que quieren saber es qué coño va a caer en el examen. Es lo único que quieren saber, porque es a lo que les hemos acostumbrado. Tú fíjate que yo tengo una experiencia que me doy cuenta constantemente. Yo hablo mucho con mis alumnos, mucho. Y cuando viene un alumno y yo estoy hablando con un profesor, le digo que espere un momento, pero cuando estoy hablando con un alumno y viene un profesor, le digo que espere un momento. Porque estoy hablando con el alumno. Y cuando vienen los alumnos a hablar conmigo, vienen muy ansiosos al principio, porque están acostumbrados a que los adultos no los escuchen todo el tiempo que ellos requieren. Entonces te quieren contar en un minuto todo lo que les sucede. Los ves que van. Es que no es porque saben que no van a tener tiempo, porque enseguida los vas a cortar. Yo les doy mucho espacio y por eso conmigo vienen y se pasan horas y horas y horas, porque saben que pueden expresarse. Eso tenemos que hacerlo ya. Y que les vas a escuchar. Y que les vas a escuchar. Y eso hay que hacerlos ya desde pequeños, porque ellos tienen su opinión, ellos tienen sus pensamientos, sus sensaciones, sus experiencias y por tanto tienen derecho a preguntar, tienen derecho a expresarse libremente, cada uno como es y como se está construyendo personalmente, ¿no? Si no los dejamos, claro, cuando llegan a la universidad, ¿qué quieren? Saber lo que cae en el examen, porque lo único que quieren es aprobar, ya está. Has dicho esa frase de que coño cae en el examen, que todos nos la hemos preguntado alguna vez. Sí. Exámenes y deberes son dos quizá de las cosas que más se discuten en casa, la gente a favor, en contra, hay demasiados deberes, hay pocos deberes. Yo siempre he pensado una cosa, ¿no? Digo, joder, cuando nosotros los adultos acabamos nuestra jornada de trabajo, se supone que vamos a casa y hemos acabado nuestro trabajo. Sí. Y en cambio los alumnos en algunos centros, o sea, salen de su jornada, han estado un número importante de horas y tómate 2-3 horas para ponerte a hacer deberes. Sí. Lo digo ya para situarme en la posición anti-deberes, que espero tú me desmontes. No, mira, yo cuando era tutor o cuando daba una asignatura, después de la pandemia es imposible que dé una asignatura, la burocracia nos ha comido de tal manera que solo puedo dar apoyos, no puedo entrar en el aula dando una asignatura, pero cuando daba una asignatura antes de la pandemia o cuando yo era tutor, yo no suelo poner deberes. Los deberes solo tienen una finalidad, que es el refuerzo y el construir ese hábito de estudio. Es la única que tienen. No se puede ampliar materia. Un deber no está para ampliar materia, para eso ya está el aula, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es enviar, en todo caso, unos deberes para acomodarlos a cuánto tiempo van a estar. Pues en primero necesitan una media horita y a medida que van avanzando para construir ese hábito de estudio que luego sí que van a necesitar en la universidad. Pero solo para eso, ¿no? Cuando se nos va la cabeza a algunos docentes y ves que envían fichas y fichas y fichas, yo digo, esto es una locura. No se puede poner también, sé que hay de contrario, pero no puedes poner un examen un lunes. No puedes poner un examen un lunes. Te estás obligando a estudiar claro, el domingo. Es que deja a la gente en paz. Pasar el fin de semana. Claro, que está claro que dicen, no, es que el día anterior no se estudia. Sí, da igual, pero por lo menos tienes que repasar. No lo hagas un lunes. ¿Para qué lo haces un lunes? Hay ciertas cosas que hemos cogido como tradición que en realidad deberían... Bueno, son rutinas muy difíciles de romper. Sí, son muy complicadas. Porque aunque se renuevan, los profesores que llegan adoptan las anteriores, ¿no? O también como ellos han sido educados, al final es lo que replican, ¿no? Correcto. El mismo sistema. Correcto. En España nos hemos acostumbrado bastante a la idea del suspenso. Sí. Hasta el punto, y te voy a contar una anécdota, un sobrino mío, ingeniería, ya me he dado el salto a la universidad. Viene el profesor un día, les ha puesto un examen dificilísimo y viene muy orgulloso el profesor porque de 100 alumnos se ha cargado a 99. Y lo dice con orgullo, como si hubiera sido un éxito, como qué buen profesor soy, que solo ha aprobado uno. ¿No es ahí el profesor el que ha fracasado? Sí, absolutamente, absolutamente. Igual que los profesores que conozco que dicen el 10 no existe. Pues entonces, ¿qué mierda de examen has puesto? Porque un examen tiene que tener una puntuación. Si el niño lo ha hecho perfecto, es un 10. Es así. Eso de querer parecer mejor que nadie, ese digamos orgullo de docente, decir mira qué bueno soy, mira qué dificultades les pongo a mis alumnos que suspenden y que nadie ha sacado un 10, ¿no? Es una concepción absolutamente equivocada de lo que es la docencia. La docencia está para ayudar al alumnado, para enseñar al alumnado. Si tus alumnos son capaces todos de sacar 10, eso es un orgullo para ti. Sacando 10 justamente, no como se hace muchas veces que se regala, ¿no? No regalado, entre comillas. Pero cuando consigues que gran parte de tu alumnado consigue los adjetivos que tú quieres, joder, eso es una satisfacción. La satisfacción no es decir, mira a todos los que me he cargado, ¿no? Qué bueno soy. Eso es un error, eso es una persona que no debería de estar en la docencia. ¿Por qué sacan mejores notas las chicas?
Bueno, físicamente, biológicamente son más maduras. Más maduras. Entonces, claro, cuando tú tienes un aula de alumnos de 10 años, hay que tener en cuenta que las niñas tienen una madurez mayor que los niños de ese aula. Entonces, también tienen otra serie de habilidades, otra serie de capacidades de concentración, son más tranquilas, no tienen pues esa parte biológica del nerviosismo, de la testosterona, etcétera, que hace que sean más calmadas, ¿no? Entonces, es más normal que saquen mejores notas. Pero fíjate que eso también tiene un problema, ¿no? Y es que se detectan menos las necesidades educativas especiales que tienen porque pasan desapercibidas. Muchas veces, como son buenas, se comportan bien, pues bueno, no sacan muy buenas notas, pero no tienen ningún problema. Y se les presta menos atención porque dan menos problemas, correcto, son más cumplidoras. Y puede haber ahí pues, una ocultación, subyacer algo, algún problema que a lo mejor se manifiesta de una manera más clara en los chicos. En los chicos, sí. Y también eso hace que muchas veces en lo que es la presencia del patio, la presencia del centro, pues no tengan tanta presencia, ¿no? A veces los patios se distribuyen de tal manera que lo ocupen mayoritariamente los alumnos que son niños, ¿no? Eso es una guerra que tenemos que mejorar, sí. Tú que has visto la evolución, claro, has visto también la llegada del móvil. Sí. Y ¿hasta qué punto ha afectado el móvil en el periodo en el que tú empezaste, donde no lo sabía, y ahora en cuanto a distracción, por ejemplo, capacidad de retener información? Bueno, por decirlo claro y brusco, ¿nos estamos volviendo más idiotas? Sí, sí. Pero los adultos también, ¿eh? Sí, los adultos claramente. Pero bueno, los adultos a lo mejor ya no tenemos remedio, ¿sabes? Sí. Los alumnos sí que es verdad que la capacidad de aprender, ¿no? Se puede ver mermada por tanta distracción, por la dificultad que tienen, por ejemplo, para comprender un texto medianamente largo, ese tipo de habilidades que no sé si tú has detectado que se han ido perdiendo. Sí, absolutamente. Mira, la herramienta no es lo malo, ¿no? Lo malo que estamos haciendo es el uso excesivo de esa herramienta ya desde que son pequeñitos. El otro día estaba cenando en un restaurante, había una niña preciosa, debía tener un añito, y entonces, claro, todo eran estímulos para ella mientras los padres comían, ella miraba, ella cogía, ella tocaba, y los padres inmediatamente le dieron un móvil. Es decir, has cortado todo lo que es el aprendizaje de un menor con la relación con el entorno para que el niño esté ocupado en un móvil, ¿no? ¿Qué está viendo en ese móvil? ¿Está viendo bailes de titos? ¿Qué está viendo? ¿Está viendo juegos que no le están desarrollando las capacidades mentales? ¿Qué está viendo, no? Entonces estamos atontando, pero hasta el punto de que ya empieza a haber estudios que están señalando que la propia estructura cerebral está cambiando, porque el cerebro se compone según las necesidades que vaya teniendo, ¿no? Si necesitamos cazar, hay una parte que se desarrolla, y si no necesitamos cazar, pues esa parte va desapareciendo, ¿no? Y esas relaciones entre los lóbulos pues desaparecen. En este caso se está viendo que hay ciertas partes del cerebro que se están quedando más pequeñas, como por ejemplo la parte esa de la concentración, de la atención, de la recepción de la memoria. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a leer titulares nada más, que todos aquellos textos que tengan 10 líneas, 20 líneas, pues prácticamente no lo leemos, ¿no? Tú te acuerdas que antes en la televisión, cuando daban las noticias, pues tú veías una noticia que tenía una duración de 2 minutos, 3 minutos. Hoy son todo titulares, no recuerdas uno del otro, ¿no? Y eso hace que, bueno, para nosotros ya nos entontece, pues imagínate para un cerebro que está en pleno desarrollo. Todas esas capacidades y habilidades que son absolutamente necesarias para el aprendizaje, que la concentración, la atención, etcétera, pues todas esas las estamos haciendo saltar por los aires. ¿En tu centro qué política tenéis con los teléfonos móviles? Nosotros en la región de Murcia, la Consejería de Educación ha prohibido el uso dentro de los centros educativos de los teléfonos móviles, pero es algo que en mi centro ya no permitíamos. Cuando tú quieres hacer alguna actividad con un medio tecnológico, nosotros siempre utilizamos las tabletas o los Chromebooks. ¿Por qué? Porque con un móvil la posibilidad de ocultación, la posibilidad de llevártelo al baño o hacer cosas que no tienes que hacer es más fácil que con una tablet. La tablet queda en el aula, la tablet se trabaja dentro del aula y puedes trabajar lo mismo con una tableta que con un móvil. Entonces nosotros los móviles los hemos retirado. Hubo un periodo de intentar incorporar las pantallas a la educación. Hay países donde se está revirtiendo, están volviendo al libro de texto, ¿no? Sí. En este debate, ¿tú dónde te sitúas? Yo me sitúo en el equilibrio. Creo que
Es imposible que no pongamos medios tecnológicos en los centros educativos, porque los alumnos de hoy en día, en su futuro, tanto profesional como personal, no les va a quedar más remedio que utilizar las nuevas tecnologías. Entonces hay que enseñarles a usarlas, pero como usuarios. El gran problema es que en los centros educativos los estamos enseñando a ser consumidores, no creadores. Y ser consumidor, pues es fácil, es ponerte delante de una tablet o de un móvil y mirar nada más, o de ejecutar a través de jueguecitos. Lo que tenemos que hacer es que nuestros alumnos utilicen la tecnología para crear, que hagan vídeos, que hagan infografías, que hagan proyectos, pero todo a través de la tecnología. Pero al mismo tiempo utilizar pues lo clásico, la lectura pausada, también los dictados, también los copiados. ¿Por qué? Y esto hay docentes que no acaban de entenderlo y no les acaba de entrar en la mollera, porque son dos herramientas que conducen a aprendizajes distintos. Y ambos son necesarios. No se trata solo de leer, se trata de que la lectura en una tableta lleva y conduce a un tipo de aprendizajes, y en un libro lleva a otro tipo de aprendizajes. Entonces tenemos que combinar ambas, porque ambas son positivas. Y bueno, la pregunta inevitable, inteligencia artificial. O sea, yo creo que ahora ya prácticamente casi todos los trabajos que se encargan en los colegios se hacen muchos con inteligencia artificial. En la universidad, yo por el entorno sé que es así. En algunos centros intentan detectarlo, en otros hacen un esfuerzo mayor, en otros menor, pero da la sensación de que es inevitable. Y los que nos dedicamos a otras profesiones ya lo estamos utilizando prácticamente para todo, ¿no? ¿Hasta qué punto no deberíamos ya introducirles también para que sepan utilizarlo de la mejor manera posible, esa inteligencia artificial? ¿O debemos sumarnos al grupo de los miedosos que dicen, bueno, pero es que no van a aprender a pensar, no van a aprender a buscar información, todo se les va a dar tan fácil? De nuevo, que se van a volver tontos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo incorporar la inteligencia artificial? Que tengo la sensación de que es inevitable y a la vez no perjudicar el desarrollo de los alumnos. Mira, en este aspecto hay algo que para mí es muy importante. Fíjate, yo pues estoy dando clases en la Universidad Internacional de Valencia, y en una ocasión me encontré con un TFM que tenía un 70% de plagio. Y cuando yo me encuentro con un TFM, con un trabajo de un alumno que tiene un 70% de plagio, a mí lo que me molesta no es que el alumno no haya adquirido los conocimientos, sino me molesta que me engañe. Me molesta la mentira, me molesta la falta de ética y me molesta la falta de moral. Por tanto, la base para enseñar la IA, que es inevitable y que además es maravillosa, la base es enseñarlo con valores. No hay otra opción. Debemos de enseñar a los alumnos a utilizar las herramientas digitales, a utilizar la inteligencia artificial para algo positivo, para crear. Y eso lo tenemos que hacer a través de la educación en valores, no queda otra. Porque cuando un alumno te presenta un trabajo que te quiere mentir, lo que te duele es la mentira, no el trabajo que esté bien o mal, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, es verdad que uno se va acomodando y le va preguntando a la inteligencia artificial, todos los que la utilizamos, pues ya le preguntamos prácticamente de todo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es eso, la no dependencia. Llegar a un momento donde no todo dependa de lo que diga una inteligencia artificial, ¿no? Y es complicado, porque es verdad que es muy cómoda, te resuelve todas las dudas, y claro, cuando quieres hacer un trabajo pues de cierta investigación, te resuelve dudas de una manera muy en 30 sencilla, segundos. ¿no? 30 segundos. Y eso es muy positivo. Pero luego lo que tiene que haber va posterior es enseñarles a los alumnos a que eso solamente es parte de la información, pero el proceso creativo es lo importante. ¿Tiene más validez un poema escrito por una herramienta digital que por una persona? Evidentemente, el valor de que un poema, una fotografía, un cuadro lo haga una persona tiene muchísimo más valor que la mejor poesía que pueda hacer una inteligencia artificial, porque los seres humanos valoramos al ser humano en ese sentido, ¿no? La capacidad que tiene un ser humano para crear belleza. Una inteligencia artificial puede crear belleza, pero sabemos que no nos llega al corazón porque no la ha generado otro que haya pensado en los demás, que haya tenido ese cariño, ¿no? Entonces, yo creo que se soluciona muchos de esos aspectos relacionados con la inteligencia artificial, pues con esa educación en valores que necesitamos, con esa educación filosófica que necesitamos para que el individuo use la herramienta digital, pero de una manera equilibrada y de una manera sana. Pero todo eso se hace con valores. El gran debate del estudiante que termina, ¿no? Termina, y ya hablo de el momento en el que tienen que escoger su carrera. Y una pregunta que a mí me está llegando constantemente
de aspirantes a lo mío, que es el periodismo, es la siguiente. Me dicen, yo soy un apasionado del periodismo. Me encantaría dedicarme a lo que tú te has dedicado. Pero escucho que hay una precariedad tremenda en el periodismo, que es verdad. Escucho todas las dificultades y estoy entre hacer lo que es mi vocación y tomar el camino pragmático de decir, estudio Derecho, que no es lo que me apasiona, pero voy a tener unas salidas, voy a ganar más dinero y demás. ¿Tú qué le aconsejarías a un estudiante? ¿Que se dejara llevar por la vocación, el corazón, o que se dejara llevar por el pragmatismo y la razón? Pues mira, justamente la semana pasada tuve en el municipio de San Pedro del Pinatar una charla para chavales de cuarto de la ESO hasta segundo de bachiller para explicarles un poco pues justamente lo que acabas de comentar, ¿no? Yo siempre les digo que solo hay dos opciones para elegir una carrera o un estudio, solo hay dos opciones. Una es estudiar aquello que te apasiona y otra es elegir algo que te permita vivir como tú quieres vivir. Hay profesiones como notario que no creo que le apasione a nadie. Yo pienso, pero hay gente que prefiere sacrificar su vida para ser notario porque le va a permitir un modo de vida que él quiere. Eso es lo que tiene que pensar todo el mundo. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero vivir de una manera cómoda y que permita ciertos lujos para vivir como yo quiero vivir? ¿O prefiero trabajar en algo que quizá económicamente no me dé tanto resultado, ¿no? Y tanto beneficio, pero que todas las mañanas cuando me levante soy feliz, ¿no? Eso es lo que tienen que pensar, porque es una decisión de elección. Es decir, ahí tienes que elegir qué prefieres sacrificar, porque siempre hay que sacrificar una parte, ¿no? Pero tú fíjate que hay un estudio en Harvard que es muy interesante, que han hecho pues un estudio a personas mayores de 80 y pico años, diciendo de qué se arrepentían en la vida, ¿no? Y había tres cosas fundamentales. La primera cosa de la que se arrepentían era de haberle hecho demasiado caso a las demás personas sobre lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, cómo tenían que vestir, cómo no tenían que vestir. La segunda cosa era haber pasado poco tiempo con las personas a las que querían. Y la tercera era no haber estudiado lo que les gustaba estudiar. Fíjate, es curioso, sí, que al final de tu vida, a pesar de todo, a pesar de muchas cosas, si amas ser arqueólogo, es impagable ir a Egipto y escarbar allí si ha sido tu sueño desde cuando eras pequeño. Aunque cobres un sueldo muy inferior al de un notario, ¿no? Pero el haber cumplido un sueño tuyo de la infancia, eso no lo paga nada, ¿eh? No lo paga nada. Y es verdad que si te vas a dedicar 8 o 10 horas al día a algo, más te vale que te guste. Sí. Porque tiene que ser muy difícil estar trabajando en algo que no te gusta o incluso, en algunos casos, que detestas. Sí. En tu caso, por ejemplo, la educación, pues que la llevas, es algo que te apasiona y que te gusta, ¿no? Entonces lo disfrutas. Y también creo que uno es bueno haciendo algo que le gusta. Sí, sí. Y es difícil hacer bien algo que no te gusta. Pero yo siempre tengo, y tu respuesta ayuda a resolverlo, ¿no? Claro, yo les digo a los estudiantes que me preguntan, ¿no? Digo, es que es tan personal que yo, sin conocerte de nada, me has enviado un mensaje por redes, decirte haz esto o haz lo otro, pues me parece que podría equivocarme, ¿no? Sí. Es decir, es mejor que tú mismo veas cuáles son tus prioridades, qué quieres, cómo te ves dentro de 10 años y que, eso sí, una vez tomas la decisión, vayas a tope con ella. Sí. Y que seas, bueno, pues todo lo determinante, todo lo apasionado en lo que hagas, porque ahí es donde yo creo que está el éxito, sí, ¿no? En darlo todo. Pero es verdad también que en tu profesión, y es una de las quejas que los propios profesores transmiten, ¿no? Da la sensación de que hay muchísima desmotivación. Sí. Es verdad que para ser docente, yo siempre lo digo en las charlas que doy, en las ponencias que doy, una cosa fundamental si quieres ser docente es tener mucha automotivación, levantarte por la mañana y motivarte a ti mismo. Porque el sistema no te la va a dar. Porque el sistema no te lo va a dar, los padres no te lo van a dar, algunos alumnos no te lo van a dar, otros sí. La verdad es que en primaria tenemos mucha suerte porque la relación que tenemos con los alumnos es muy, muy positiva. En secundaria también, porque conozco profesores que tienen una relación magnífica con sus alumnos. Pero es verdad que la sociedad no te valora, los padres no te suelen valorar, la administración no te suele valorar. Entonces, si esperas que te valore alguien, que te motive a alguien, sí, para levantarte... Los sueldos tampoco son gran cosa. Y a mí
siempre me llamó la atención una cosa también, cuando yo escogía la profesión, magisterio no estaba bien visto. No. O sea, hacer magisterio era como, bueno, hago magisterio porque no me daba la media en otra cosa, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando luego viví en Asia muchos años, me di cuenta que los profesores ahí estaban en lo más alto del estatus social. Uh-huh. En Singapur, en Taiwán, Japón, en China, en Japón. O sea, ser profesor era lo máximo a lo que uno podía aspirar. Quizá para empezar a cambiar las cosas tenemos que cambiar esa percepción que puede existir con respecto a los profesores, ¿no? Y situarlos en sueldos y en estatus y en reconocimiento que merecen. Sí. Porque mira, es que al final son las personas de las que depende la próxima generación. Correcto. Y la formación de muchas personas, que también es en casa, pero que en gran parte es en la escuela. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esa valoración no la tiene, pero fíjate que siempre se habla, ¿no? Y yo soy muy crítico y tengo muchos haters, entre comillas, que son profesores universitarios, por lo que digo, pero es cierto. Se habla mucho de, constantemente, tú lo ves en todos los diarios, ¿no? La baja formación docente, lo mal que están formados los docentes no tienen conocimientos matemáticos, pero los docentes que nacen en el campo. Los docentes vienen de una carrera universitaria. Y si la carrera universitaria tiene todas esas carencias, significa que no ha variado nada en los últimos 40 años. Y ese es uno de los problemas que tenemos en educación. Las facultades de magisterio tienen que cambiar. Hay contenidos que ya están obsoletos, hay contenidos que hay que renovar. Lo que no puede ser, y fíjate, lo has dicho tú, en nuestras manos están menores que están creciendo y desarrollándose, y no puede ser que se vengan docentes sin conocimientos profundos de psicología, de motivación, de psicología de la motivación, de sociología, que se ven un cuatrimestre. Es decir, hay ciertas cosas que hay que cambiar, y eso no lo estamos haciendo, ¿no? Y la valoración social, pues en España es precisamente ese. Bueno, son cuidadores de niños, ahí están, mientras los padres trabajan, pues ahí están los niños bien guardados, y es el sueldo que merecen, ¿no? No merecen mucho más. Y tú fíjate que hay un detalle importante, ¿no? Y aquí me voy a meter en un berenjenal. Cuando se habla siempre de las vacaciones del profesorado, ¿no? Y este es un detalle que le va a encantar a la gente. Pero si tenéis 3 meses... Vamos a ello. No tenemos 3 meses, dices, eso no. Para empezar. Luego, no acabamos a las 2. Por las tardes... tienes que hacer tus trabajos. Y hay fines de semana que también. Es decir, y luego los docentes estamos en WhatsApp todo el día enviándonos, mira que encontró y mira que he dejado de encontrar a las 12 de la noche. Es una profesión tan compleja y tan apasionante en ese sentido, que es una profesión donde a las 8 de la noche o a las 9 de la noche alguien te envía algo que te llama la atención y te pones en el ordenador a verlo. Sí, que no acaba la clase. Se van los alumnos y ha acabado tu jornada. Correcto. Pero fíjate que nosotros, que cada vez lo que nos pide la sociedad, porque antes nos pedían que enseñáramos lenguas matemáticas, pero es que ahora nos piden lenguas feministas, matemáticas emocionales y ODS y toda la pesca, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia ha subido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la salud mental de los alumnos, el desarrollo socioemocional, etcétera. Y con todo eso, nosotros tenemos un desgaste psicológico-emocional bastante fuerte. ¿Que es verdad que hay profesores que son más funcionarios que docentes? Sí, pero lo sabemos que somos muy docentes, ¿no? Y el desgaste emocional y el desgaste psicológico es muy grande. Llegamos a julio absolutamente agotados. Entonces, tú fíjate, yo tengo un amigo que él es soldador en profundidad de plataformas petrolíferas. Y tiene muchísimos más meses de vacaciones que yo y un sueldo más grande que yo, pero nadie dice que no se lo merezca, porque lo valoran. Sin embargo, el mío no me lo merezco, porque no me valoran. Es así de sencillo. Creen que no merecemos esos meses de descanso porque nuestro trabajo es una basura. Y la sociedad lo piensa así, porque yo sí pienso que una persona está trabajando bien, que lo hace bien y tiene 2 meses de descanso para coger fuerza y para recuperar y para hacer formación, etcétera. Yo digo, coño, se lo ha ganado. Lo que pasa es que esto es un mal de los profesores y de otras profesiones importantísimas, ¿no? Los médicos, o sea, da la sensación de que en la escala de valor de las profesiones y de lo que la gente aporta a la sociedad, los que más aportan muchas veces son los menos considerados. Y gente que no aporta absolutamente nada son idolatrados. Sí, sí. Me voy a meter con los futbolistas, por ejemplo. Oye, que me encanta y que juegan estupendamente. Y está bien que generan mucho dinero y que puedan también ellos ganar millonadas. No estoy en contra de eso. Pero sí es verdad que, por ejemplo, vemos en la televisión, ¿no? Los personajes estos que se hacen famosos, que no tienen ningún mérito, ¿no? No han hecho nada más que desvelar sus intimidades y demás y tal.
Y hay muy poco reconocimiento para esas profesiones que realmente pueden cambiar y transformar una sociedad. Y vuelvo a compararlo con, tú has hablado de Japón. Japón es un caso claro, pero en general, ¿no? En la cultura asiática, de respeto reverencial hacia el maestro que enseña a los hijos. Lo que no sé es cómo cambiamos eso. Es difícil porque España también es un país lleno de egoístas y lleno de envidiosos. Es uno de nuestros principales defectos. El de la envidia es brutal. Lo de la envidia, mira, hay una frase... Y es verdad que parece cliché y no lo es. No. Es que es verdad. No, es verdad, ¿eh? Yo... O sea, sí. Cuando a alguien le va bien, muchas veces el español no piensa, voy a hacer para que me vaya bien, sino que desea que a ese le vaya peor. Mal. Sí. Para igualarse hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Sí. Yo lo digo muchas veces cuando nos critican, digo, pero si lo que debéis de reclamar es tener más derechos, no que nos quiten derechos laborales a otros, ¿no? Y hay una frase, no sé a quién se la escuché, pero me ha quedado grabada, que decía que en España todo el mundo te desea bien, que te vaya bien, hasta que te va bien. Sí. O sea, una vez que te va bien, ya te quieren hundir, ya, ¿no? ahí ya no le gusta tanto. Es esa escena de, sube la cabeza y pumba con el martillo para sí. abajo, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en la universidad, que la hemos citado, yo en la universidad lo que me he encontrado, y he dado clases en sitios que estaban muy bien y otros que no, pero sí un fomento de la mediocridad, de la grisura, de estoy cómodo si a mi alrededor nadie destaca, ¿no? Y eso yo creo que es una cultura que se va impregnando en toda la institución, en los alumnos, en los profesores, y luego lleva también a esa parálisis. Yo no sé hasta qué punto tú crees en los rankings. Siempre hay el titular, ninguna universidad entre las 200 mejores, ¿no? Y hay tropecientos mil rankings y tal. Sí. La realidad es que la Universidad Española sale mal parada en esos rankings. ¿Son creíbles o no son creíbles? Se ha desvirtuado absolutamente todo, incluso revistas como Nature o Science, son revistas que han perdido muchísimo valor porque se han convertido en un negocio. Y cuando se convierte en un negocio nadie se cree, ¿no? Cuando los rankings depende de quizá lo que tú pagues o lo que dejes de pagar por debajo o de las prebendas que pueda haber detrás, pues entonces no son muy fiables, ¿no? Pasa un poco como los rankings cuando tú los ves, los rankings de colegios españoles. Bueno. Se paga. Pero de esto yo puedo decir algo, porque cuando fui director del Mundo, nosotros teníamos siempre el ranking de los mejores colegios de España. Sí. Y evidentemente, si tú calzabas una publicidad y pagabas al periódico, ibas a salir bien posicionado. Y si no ponías publicidad, pues o no salías o no ibas a salir muy bien, ¿sabes? Es así. Es decir, entonces, claro, esos rankings para mí no son muy fiables, ¿no? Luego hay relaciones entre universidades. Yo creo que la Universidad Española sí que hay que transformarla un poco, creo que ha quedado muy, muy anticuada. Seguimos con el tema de la titulitis, fíjate, yo tengo un currículum fantástico, pero siempre lo del tema de doctor, no pienso sacar el doctorado, no lo voy a sacar nunca, ya como acto de rebeldía. Si quieres me contratas así, si no, no me contrates, pero ya como acto de rebeldía, esa obsesión por el título, ¿no? Como si un doctor, ser doctor o ser determinado profesor de universidad te convirtiese en, no te convierte en nada, luego hay un currículo detrás que hay que demostrar, y sí que hay cierta mediocridad y sí que hay cierta envidia, y cuando esos grupúsculos, y tú lo habrás vivido por tu experiencia vital, cuando hay esos grupúsculos que les molesta que alguien vaya destacando, que alguien destaca, se convierte en sociedades prácticamente de acosadores, ¿no? Fíjate, yo no he sufrido acoso cuando era niño, pero lo he sufrido como docente. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame. Yo te puedo decir que en un colegio en particular se reunieron para cenar. Lo hago público, sin problema ninguno, porque lo voy a hacer más público todavía cuando escribo libros sobre lo que he sufrido por destacar en ciertos aspectos, donde se reunían 12 profesores con el único objetivo de hablar mal de mí. Una conspiración. Una conspiración porque como yo estoy muchas veces rodeado de niños, como consigo proyectos, como salgo en prensa, pues hay gente a la que le molesta. Lo que hablábamos del pecado de la envidia. Sí. Y entonces se organizan entre ellos. Sí. Para ver cómo pueden hundirte o dañar tu reputación. Sí, y haters que sé que son excompañeros míos que han creado perfiles falsos para atacarme y para mentir sobre mí. Que luego además serán los que más te abracen cuando te vean, porque esto es suele ocurrir que son clásico, el que más te sonríe. A mí me dieron una vez un consejo que yo creo que no seguí como debí.
debe haberlo seguido más, que es el de cuídate siempre de los amigos ruidosos y de los enemigos invisibles. Sí. Y eso es un buen consejo. Sí. Nunca sabes dónde te van a... Bueno, es curioso que en tu mundo también haya esa competencia, ¿no? Muchas veces fea, ¿no? Competencia por la mediocridad, que es lo que me, Sí. lo que me impresiona, ¿no? Porque cuando tú ves que un compañero destaca, y yo siempre que un compañero destaco intento aprender de él, ¿no? Porque me gusta, soy un apasionado de lo mío, me gusta aprender. Y si esa persona me hace partícipe, pues, de todo lo que está haciendo, pues a mí me encanta, porque soy un apasionado, ¿no? Lo que no puede ser es que cuando un compañero destaca, pues intentar, aprovecharte de él y luego darle la puñalada trapera, como me ha sucedido igual que a ti, o que te moleste que esa persona tenga éxito hasta el punto de hacer cenas y comiditas entre coleguitas para ponerte verde, ¿no? Que parece más propio de instituto. Sí. Más que de personas adultas. Pero lo deleznable de esto, para mí, es que sean docentes. No lo entiendo. Porque si me hablas en otro gremio, pues lo puedo llegar a entender. Pero compañeros que sé que actúan así y que luego se van a poner enfrente a 25 alumnos menores... ¿Y qué les van a enseñar? ¿Y qué les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar? Eso es lo que me causa más desesperación. A mí que me critiquen, bueno, pues ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero que haya gente tan deleznable moralmente que luego se ponga delante de 25 niños, a mí eso me espeluzna. Me espeluzna, porque los menores no se merecen ese tipo de profesorado. Se merecen, yo siempre lo digo, un profesor tiene que tener ciertas cualidades, ciertas habilidades y, por desgracia, tiene que tener cierta moralidad y no se puede permitir ciertas cosas. Yo no me puedo permitir ciertas cosas por la calle porque me ve un menor al que yo estoy educando y yo tengo que renunciar a ciertas cosas. Yo no puedo hacer como otras personas, ir a una fiesta y comportarme de determinada manera porque en cualquier momento me puede ver un padre, me puede ver un alumno. De igual manera, yo tengo que tener un cierto comportamiento ejemplar, tengo que tener cierta cultura, tengo que tener cierto comportamiento hacia las personas, hacia los animales, hacia el mundo en general. Y cuando no eres así, no deberías estar frente a una clase de niños. Porque la educación, sea en casa o sea en la escuela, es sobre todo ejemplo. Ejemplo. Los niños aprenden constantemente. Mira, los niños están aprendiendo constantemente, pero no de lo que les dices, lo que ven, sino de lo que estás haciendo. Yo le he llamado atención a compañeras que no han llamado a la puerta del despacho. Y no es por una cuestión de jerarquía, es porque mañana, si un alumno no llama a tu puerta cuando entra en clase, no me lo puedes bajar del despacho. Es que este alumno ya no ha llamado a la puerta. Porque el alumno dirá, ¿y por qué tengo que llamar yo y tú no? Tenemos que educar. No puedes decirle a los alumnos que no utilicen las nuevas tecnologías cuando tú estás en el patio con el móvil todo el día. No puedes. Entonces, por desgracia, los docentes pues tenemos que ser ejemplares. Y si no estás dispuesto a esa ejemplaridad, pues vete de esta profesión. Dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Es así. Me parece un final estupendo. La educación con el ejemplo. Yo creo que, bueno, si todos siguieran ese ejemplo, yo creo que nos iría mucho mejor como país, porque además yo soy un convencido de que un país solo se puede transformar a través de la educación. Y desgraciadamente ahí pues vamos tarde. Los políticos, ya lo hemos visto, jamás se han conseguido en democracia ponerse de acuerdo sobre una ley educativa, la cambian constantemente, no ha sido una prioridad para ellos. Y bueno, habría que empujar para que lo sea, ¿no? Porque al final es lo que va a marcar el destino de la sociedad, del país, del mundo, cómo educamos a las nuevas generaciones. Así que, bueno, gracias por ponerles empeño. Y ha sido un enorme placer haberte tenido aquí en el canal del director. Igualmente, David, muchísimas gracias por la invitación. Placer. Muchas gracias. Y a todos vosotros os espero la próxima semana. No olvidéis suscribiros al canal. Hasta pronto.